Armando. Octava. ¿Sabes? No. Octava. ¿Tú qué dices, Lorenzo? Si no se para. Durante el primer trimestre de gestación. ¿Cuándo es el primer trimestre de gestación? Las primeras 12 semanas, ¿no? Las primeras 12, 13 semanas de gestación. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Ocurre la gran mayoría de alteraciones congénitas, estructurales del corazón, ¿cierto? Pero, ¿por qué se da eso, doctor? Fácil, ¿no? Les acabo de decir que por factores genéticos, puede ser por factores ambientales o multifactoriales. Por ejemplo, como todo se da en el primer trimestre, como les acabo de mencionar, existen algunos medicamentos teratogénicos, ¿no? Sobre todo algunos medicamentos que se usan para la depresión, antidepresivos, por ejemplo, ¿no? Ansiolíticos. Algunos AINES también están relacionados con el cierre prematuro, ¿no? De algunos orificios que nosotros tenemos que ver. ¿Qué más? Algunas trisomías, ¿no? ¿Qué trisomías conoces, Terror? ¿Trisomía que conozcas, Diego Armando? Síndrome de Down. ¿Qué par está afectado? Par 21. ¿Alguna trisomía que conozcas, Lori? Aurelia. ¿Has tenido tu café, Aurelia, o es tu coa chocolate? Es café. Pero bueno, sea bueno. ¿Vieron? Aparte del síndrome de Down. No me acuerdo. ¿Cómo, Aurelia? Trisomía en el par 18, ¿no? Trisomía en el par de 8. El síndrome de Edwards, también síndrome de Edwards. Y otros síndromes, ya que no sean alteraciones de trisomías, conocen. Síndrome de Williams, muy bien. Síndrome de George. Síndrome de Marfan, ¿no? Esas malformaciones congénitas, esas alteraciones congénitas pueden producir alteraciones cardiovasculares, ¿no? El síndrome de Marfan es una persona muy alta, ¿cierto? ¿Qué más tiene el síndrome de Marfan? Puede tener sindactilia, pero aparte de todo ello, puede tener problemas o cardiopatías congénitas, ¿no? Muy bien. Y ya entrando a la parte de la clase en sí, las cardiopatías congénitas se pueden dividir en cianóticas y acianóticas, ¿no? ¿Saben lo que es cianosis, cierto? Muy bien. Y a su vez, cada una de ellas se puede dividir en flujo alto pulmonar y flujo normal pulmonar. Estamos hablando de la arteria pulmonar. Entonces, tiene mucho que ver la arteria pulmonar en este tipo de patologías. ¿Cuál es la patología que ustedes han escuchado, así como cardiopatía congénita? La que se le venga a la mente. ¿Qué? ¿Ya llevaron cardiopatía? Ustedes me tienen que enseñar entonces. La tetralogía de Fallot. Muy bien, la tetralogía de Fallot. ¿Es cianótica o acianótica? Cianótica. Es cianótica. Tú sigue, Diego Armando. No. ¿En qué consiste? Dime las 4 características de la tetralogía. Porque es tetralogía, o sea, debe haber 4 alteraciones. A ver. Hipertrofia del ventrículo derecho. Muy bien, empezamos bien. Encabalgamiento de la. Encabalgamiento de la aorta, muy bien. Comunicación ventricular. Interventricular, muy bien. Falta una. ¿Cómo les dije? Me dijiste la hipertrofia del ventrículo. Estenosis de la arteria pulmonar. Muy bien, ahí está. Las 4 alteraciones de la tetralogía de Fallot. Y si yo te preguntara de la pentalogía de Fallot, ¿qué le agregarías? Sí, va. La pentalogía. Insuficiencia respiratoria. No, te fuiste. La comunicación interauricular, también llamada CIA. Entonces, la tetralogía de Fallot es la que quizá más conocemos, ¿no? No es la más común en general de todas las cardiopatías, porque la cardiopatía congénita más común es el CIV, comunicación interventricular. Esa es la cardiopatía congénita más común. Pero quizá la que ustedes más escuchan dentro de las cianóticas es la tetralogía de Fallot, que se caracteriza por una estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia del ventrículo
derecho y comunicación interventricular o también llamado CIV. Y hay algunos pacientes que tienen CIA, aparte de esas 4 alteraciones. Ya no sería tetralogía, pues sería pentalogía de Fallot. Entonces, ¿y el CIV, doctor? ¿Qué significa CIV, comunicación interventricular? Quiere decir que hay un orificio que conecta el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Ahí, en la comunicación interventricular, piensen un poquito, ya hemos visto algunas alteraciones valvulares, piensen un poquito. ¿Quién se dañaría más rápido, el pulmón izquierdo o el derecho? En el caso de la comunicación interventricular, cuando hay una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. ¿El pulmón? No, estoy hablando, perdón, del corazón. Disculpe. Ventrículo derecho. Sí, el derecho. No. El primero en afectarse por el esfuerzo que hace sería el ventrículo izquierdo. Habría una sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Se desvía la sangre así. Y con el tiempo, cuando eso se complica, es al revés, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver, tiene otro nombre. ¿Y el CIA, qué corazón sufriría más, el derecho o el izquierdo? Ahí sí sería el derecho. Por lo tanto, doctor, en la comunicación intraauricular, quien va a sufrir más es el corazón derecho. ¿Por qué? Porque como hay comunicación entre las aurículas, esa sangre después ¿a dónde va a pasar? La sangre de las aurículas después ¿a dónde va a pasar? Al ventrículo, ¿cierto? Entonces imagínense que hay una comunicación interauricular. La aurícula se va a llenar, pero no solamente se va a llenar la aurícula, sino después se va a llenar el ventrículo, ¿cierto? Y en este caso sería el ventrículo derecho. ¿Y por qué, doctor? Porque recuerden que cuando hablamos de corazón, ¿quién tenía mayor o quién manejaba mayor presiones? ¿El ventrículo izquierdo o el derecho? El izquierdo, ¿no? Porque tiene que vencer la gran presión de la aorta. Y en el lado derecho manejaba menor presión. Entonces, imagínate a un corazón que está acostumbrado a manejar presiones bajas y ahora le vas a dar presiones altas. Ese corazón va a sufrir. Y yo le dije que primero el corazón se dilataba, ¿no? Se hipertrofiaba y luego se dilataba. Y eso es lo que pasa finalmente. Entonces, la comunicación interventricular en primera instancia afecta al corazón izquierdo. Y la comunicación interauricular en primera instancia a quien daña al corazón derecho. Pero vamos a ver qué pasa cuando este paciente ya tiene la enfermedad crónica durante muchos años. Puede invertirse esas relaciones que les acabo de mencionar. Muy bien. ¿Pero son las únicas patologías? No. ¿Qué más hay? Está más estudiosa que he conocido en este salón. Cuando se intercambian la aorta por Cuando se intercambia. Ya, ¿cómo se llama eso? Transposición. Transposición de los grandes vasos. Transposición de los grandes vasos, ¿no? ¿Alguna otra patología, chicos? Porque vamos a ver las más comunes, ojo, porque son un montón. Coartación de la aorta. ¿Qué más? Estenosis aórtica también, pero eso también ya lo hemos visto, ¿cierto? ¿Cómo es la coartación de la aorta? La coartación de la aorta es cuando la aorta se vuelve anormal en su forma, ¿no? Por lo tanto, la sangre no va a fluir como normalmente debe. Muy bien. Buenas noches. Ya andes, como no viene, ya me olvidé tu nombre. Diana. Muy bien, chicos, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, las cardiopatías congénitas se definen como una anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos intratorácicos. ¿Cuáles son los grandes vasos, Aurelia? Vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos, Aurelia? ¿Ya? La aorta y la pulmonar. No es que la aorta pulmonar. La aorta y la pulmonar. Yo sé que sabes, solo que te pones un poco nervioso. No tienes que ponerte nervioso. Ya, sí. La etiología de las cardiopatías congénitas se desconoce en más del 90% de los casos, chicos. O sea, para nosotros decir por qué le dio CIB, por qué le dio CIA, por qué le dio tetralogía de Fallot, por qué le dio transposición de grandes vasos,
es muy difícil saber el por qué, ¿sí? Y ustedes bien saben que para tratar una enfermedad tenemos que saber el por qué. Y justo en esto se hace muy difícil. El 90% no sabemos por qué. En general se atribuye a una causa multifactorial. ¿Qué causas dijimos, Terrones? Ahora tú te llamas Terrones. La tetralogía. Uy, no me entendió. Diego. Está volando. Necesito que aterrices. Ah, Medicamentos, ¿no? AINES, mencionamos antidepresivos. Lore, ¿en otra causa? Aurelia. No hemos visto estudios anteriores que eran algo, o sea, que tenía que ver con la genética y factor ambiental. O sea, Ya, que- pero ¿qué factor ambiental? Ah, factor ambiental. Dime uno, nada más, uno. ¿Qué parece? ¿Tú crees que el fumar pueda afectar? Claro, ¿tú crees que el tener o usar sustancias ilícitas puede también? Claro, cierto, las drogas en general. Muy bien. Que es una asociación entre susceptibilidad genética y algún factor ambiental desencadenante, ¿no? Entonces, miren cómo les había dicho la clasificación: cardiopatías congénitas acianóticas y cardiopatías congénitas cianóticas. Cuando ustedes hagan su rotación en el hospital del niño, cuando estén rotando pediatría, eso es más o menos en cuarto, quinto año, se van a dar cuenta y lo van a llevar al área de cardiopatías, donde están los niñitos ahí con cardiopatías. Y van a ver a los niños de color, literalmente de color azulito, ¿sí? Clarito. Y van a conocer, yo he conocido a pacientitos con tetralogía de Fallot, ¿no? Y les acabo de decir que la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianótica, ¿sí? Así lo van a encontrar, ¿cómo se llaman esos deditos largos, te acuerdas? anchos. Anchos. de las Lorena, uñas. ¿te acuerdas? Ya, pero en tambor acropatía, muy bien, acropatía, muy bien. ¿Tienen otro nombre? Bueno, Diana dijo, ¿no? Los dedos en palillos de tambor. Ya, está bien. ¿Tiene otro nombre? Dedos en vidrio de luna de reloj, ¿cierto? Vidrio en luna. Y tienen otro nombre que yo me acuerdo que empieza con P. P. Búscalo, a ver, búscalo. Con dedos en palillos de tambor o P. Si no me equivoco, es de Europa. Hipocratismo digital. Hipocratismo digital. Entonces tiene hasta 4 nombres esos deditos en dedos de palillo de tambor, ¿cierto? O acropatía. Ya, esos deditos los van a encontrar así. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa principal de los dedos en palillo de tambor? Ajá, la falta de oxígeno, exactamente, ¿no? La insuficiencia respiratoria. Por eso que los pacientes, eso donde lo vimos en EPOC, ¿se acuerdan? Los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica tienen esos dedos en palillo de tambor. Ya, esos dedos en palillo de tambor lo van a encontrar acá, pero de color azulito, sí, azulito, ¿ya? Muy bien. Y dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas tenemos a los cortocircuitos de izquierda a derecha. ¿Cuáles son? El CIB, el CIA, el ductus arterioso, ¿cierto? Y dentro de las enfermedades obstructivas del corazón izquierdo, la coartación de la aorta, ¿cierto? Estenosis aórtica, esto ya lo hemos visto. Insuficiencias valvulares, que también ya lo hemos visto. Entonces nos vamos a enfocar en esto de acá, ¿cierto? En el CIA, CIB, en el ductus o persistencias del conducto arterioso. Y en las cardiopatías congénitas cianóticas nos vamos a enfocar en la tetralogía de Fallot. Muy bien, y en la transposición de los grandes vasos. Bien, aquí está, miren, para que nunca se olviden. Acianóticas, estenosis pulmonar, coartación de la aorta, CIA, CIB y el conducto arterioso persistente, ¿ya? Flujo pulmonar normal y flujo pulmonar elevado. ¿Qué significa, doctor, flujo pulmonar normal y elevado? ¿Qué quiere decir aquí? Que la presión en la arteria pulmonar, porque están hablando de la arteria pulmonar, va a estar dentro de los límites, se va a conservar. Pero en el caso del flujo pulmonar aumentado, ¿qué creen que pase con la presión pulmonar?
va a aumentar la presión. ¿Y a eso cómo se llama? Cuando aumenta la presión en la arteria pulmonar. Hipertensión pulmonar. Diana. Muy bien. La incidencia mundial de malformaciones cardiovasculares congénitas es ligeramente inferior al 1%, o sea que es raro. Es bien raro, chicos, pero dentro de esa rareza hay pacientes. Hay pacientes que nacen con cardiopatías congénitas. Y miren, lo que les mencionaba hace un rato, les dije que es multifactorial, ¿cierto? ¿De qué puede depender? Infecciones por rubiola. Y todo esto que les estoy mencionando debe ocurrir en el primer trimestre de embarazo. Chicos, cualquier enfermedad congénita, no solamente cardiopatías, pueden ser pulmonares, intestinales, ¿no? Siempre, para que ocurra, si ocurre, tiene que ocurrir dentro del primer trimestre. El primer trimestre de embarazo es la parte más importante de la mujer, para que pueda ese bebito nacer con bien. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado, el primer trimestre del embarazo es donde ocurre la mayor parte de los abortos, ¿cierto? Entonces, por eso es que la paciente tiene que estar tranquila, sin estrés, sin hacer tanto esfuerzo, ¿no? Porque a veces hay sangrados. Y tiene que evitar el consumo de algunas sustancias nocivas, ¿no? Es por eso que a las gestantes no se les puede dar cualquier antibiótico durante el primer trimestre. No se les puede dar antihistamínicos durante el primer trimestre, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautelosos cuando damos algún tipo de tratamiento a las gestantes, sobre todo en el primer trimestre, que es donde se empieza a formarse el feto. Miren, infección por rubiola. ¿Sí? Infección por rubiola. La rubiola es producida ¿por quién? Por un virus, muy bien. Teratogénitos, como algunos fármacos que ya vimos, antidepresivos, por ejemplo. Diabetes gestacional o diabetes pregestacional, ¿no? Las pacientes con diabetes gestacional, gestantes, ¿no? Tienen también mucho factor de riesgo de tener bebitos con cardiopatías congénitas. Y no solamente eso, también tiene el riesgo de que su bebito nazca macrosómico, ¿no? O sea, con un peso más de 4 kilogramos, ¿cierto? Muy bien. Trisomías, acabamos de mencionar, no quiero mencionar, Diego Armando Maradona dijo, doctor, trisomía en el par 21, ¿cómo se llama? Síndrome de Down. Pero también hay un síndrome, hay trisomías en donde en el 13, en el 18, por ejemplo, ¿no? Síndrome de Edwards. ¿Qué más? El síndrome de Turner. ¿Han escuchado el síndrome de Turner? Sí, ¿cierto? Muy bien. Síndrome de DiGeorge. ¿Qué más? Suplementos de folato en el inicio de la gestación reducen la incidencia de cardiopatías congénitas. Por eso es que a las gestantes se le dan vitaminas, ¿cierto? ¿Y qué vitaminas se le dan? ¿Ácido fólico? Ácido fólico, justamente para evitar estas cardiopatías congénitas. Y el ácido fólico también previene malformaciones del sistema nervioso en el bebé, ¿cierto? Muy bien. Y miren, existen afecciones genéticas con alta predisposición a las cardiopatías congénitas. Habíamos dicho sobre el síndrome de Down, el 50% de incidencia con predominio en el canal aurículo-vestibular. ¿Qué quiere decir? Que el síndrome de Down, los pacientes que nacen con síndrome de Down, generalmente, chicos, nacen con una alteración aurículo-ventricular. Por eso que los pacientes con síndrome de Down no solamente es característica la fase que tienen, sino que esos pacientes van normalmente al cardiólogo para ver si no tienen alguna alteración, y generalmente en un 50-60% de los casos siempre nacen con una cardiopatía. El síndrome de Turner, ¿no? 25% está relacionado con ¿quién? Con la coartación de la aorta, ¿no? Síndrome de Williams, 70% está relacionado con estenosis aórtica, pero de tipo supravalvular. Síndrome de DiGeorge, ¿no? Está relacionado con el 35% del conducto arterioso y también con defectos como por ejemplo la tetralogía de Fallot, ¿no? ¿A qué se llamaba pentalogía de Fallot? ¿Qué se le agregaba? No, pero yo quiero que no me responda. La conexión auricular. Nada. Conexión Interauricular. interauricular. Pero agregamos Conexión. Es Comunicación. Comunicación interauricular. ¿Ya? En las alternativas le voy a poner conexión y comunicación a ver cuál va.
ingesta de litio, ¿no? Habíamos dicho que como antidepresivos puede provocar malformaciones. Miren, la enfermedad de Einstein, la vamos a ver, la enfermedad de Einstein más adelante, pero es, no, mejor ahorita no. Ingesta de difenilialdehidoína o alcohol en el embarazo. Eso me estaba olvidando de decirles, bien que lo puse acá. El alcohol, chicos. El alcohol en el primer trimestre en la gestante, estamos hablando en exceso, también es muy dañino. ¿Sí? Es muy dañino. Bien, sigamos. El 1% de los recién nacidos vivos presentan una cardiopatía congénita y su mortalidad actual es menor al 10%. Qué bien, ¿no? Que haya bajado mucho la mortalidad, por lo que la mayoría llegarán a la edad adulta. Efectivamente, antes nacían con una cardiopatía y ya prácticamente era sentenciarlos a que iban a fallecer rápidamente. Las cardiopatías congénitas más frecuentes en la adultez son la válvula aórtica bicuspidia, ¿no? La comunicación interauricular, que es el CIA, y la comunicación interventricular, o también llamada CIV. Ahora, te dicen en la adultez, pero yo les dije que ¿cuál es la malformación cardiopatía congénita más común? El CIV, pero de los que llegan a la parte adulta, más es CIA y alteraciones en la válvula aórtica bicuspidia. ¿Cierto? Cortocircuitos de izquierda a derecha. Vamos a empezar, ¿ya? ¿Qué significa el cortocircuito de izquierda a derecha? Que la sangre que está oxigenada se va a mezclar con la sangre que está poco oxigenada. Eso se llama cortocircuito de izquierda a derecha. Tenemos a la comunicación interventricular, o también llamado CIV. Miren, ¿qué le he puesto? Es la cardiopatía congénita más frecuente. Representa el 20% de todas las cardiopatías. Y se divide también, no es solamente una sola, tiene una clasificación, ¿cierto? Muy bien. El CIV, pues tú estás mal desde el sábado. Desde el sábado. ¿Qué pasaba? No tengo ni la menor idea de cómo funciona. Él fue. Fue Yanela. CIV perimembranoso. Fue Yanela, pero Ah, verdad, ya trajo el título. ella está para La comunicación interventricular perimembranosa es la más frecuente y constituye el 75 a 80% de todas las CIV. Solamente hablando del CIV. CIV muscular o del septo trabeculado constituye entre el 5 y el 20%. CIV infundibular y CIV del septo de entrada es en menor representación, refiriéndonos a la comunicación interventricular. Entonces, cuando hablamos de comunicación interventricular, estamos hablando de que un orificio que se encuentra justamente en el tabique interventricular, el tabique interventricular es el que separa ventrículo izquierdo de ventrículo derecho. Entonces, hay una comunicación entre ambos. Y obviamente, la sangre que está en el ventrículo izquierdo va a pasar al ventrículo derecho. Yo recuerdo que les dije alguna vez, todo va a pasar de mayor presión a menor presión. ¿Quién tiene mayor presión? El ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo. Muy bien. Con frecuencia en las infundibulares y en ocasiones con las perimembranosas puede producirse insuficiencia aórtica. O sea, aparte de tener su CIV, se genera una insuficiencia aórtica, ¿no? Bien. Ahora, un curso de práctica médica, ¿no? Entonces tenemos que ver la parte práctica, las manifestaciones clínicas. Estos pacientes tienen riesgo de endocarditis infecciosa, ¿sí? Tienen riesgo de endocarditis infecciosa. Se ausculta un soplo. ¿Qué soplo? Pansistólico. ¿Qué significa pansistólico? Muy bien. Que se encuentra, el soplo se encuentra en toda la sístole, ¿no? En toda la sístole. Muy bien. ¿Estás estudiando? Bien. Se ausculta en el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo con irrigación hacia el ápex. El CIV mediana o grande, o sea, cuando hablamos, de CIV, estamos hablando de cuán grande es ese orificio. Cuando el CIV es muy grande, ¿sí? Ya hay taquipnea con aumento del trabajo respiratorio, sudoración excesiva, ¿cierto? ¿Qué más hay? Fatiga con la alimentación. O sea, el bebé está lactando y ya se está cansando, ¿no? Está cansando. Lo que compromete la ingesta calórica y conduce junto con el mayor gasto metabólico la ganancia ponderal. O sea, el bebito no va a crecer, ¿no? Porque es como si estuviera corriendo todo el tiempo, ¿no?
No es raro que el inicio de los síntomas sea precedido por una infección respiratoria. Y miren este enorme corazón. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, ¿no? Sí lo ven. Miren el corazón, prácticamente ocupa más de la mitad del tórax, Diana. Es muy querendón este corazón, ¿sabes? ¿No? Y vamos a ver más adelante un corazón en bota, ¿no? Un corazón en bota. ¿De quién es el corazón en bota? De la tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces miren el enorme corazón que puede llegar a tener un ¿El paciente. bota es distinto al zapato chaco? ¿O es el mismo? Es el mismo, es el mismo. Muy bien. Ahora la comunicación interauricular es cualquier apertura a nivel de dónde sería Las auriculares. de las aurículas, o sea, del septo, ¿no? De lo que separa las aurículas. Y representa el 10% de la cardiopatía congénita. Según su posición al foramen oval, su embriogénesis y su tamaño pueden clasificarse en comunicación interauricular con ostium secundum, del seno venoso, del ostium premium y del seno coronario. ¿Cuál es el más común? El CIA con ostium secundum. Ostium secundum. Entonces miren la gran comunicación que puede haber entre las aurículas, ¿no? Entre las aurículas. La aurícula derecha se puede comunicar a través de orificio con quién? Con la aurícula izquierda, ¿no? Y acá básicamente para que vean la comunicación interauricular, la comunicación, ese es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Bien, no se ven acá las aurículas ¿dónde está la comunicación? No, acá no, acá está. Ya, entonces a través de este orificio se va a comunicar, ¿cierto? Y les dije también que en la comunicación interauricular, ¿quién sufría más? ¿El corazón derecho? El corazón derecho, ¿no? El corazón derecho, ¿por qué? Porque al recibir sangre del lado izquierdo del corazón, Diana, ¿el corazón derecho maneja mayores presiones o menores presiones que el corazón izquierdo? Menores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la presión de la arteria pulmonar es menor, ¿cierto? ¿Qué pasaría si tú le das más sangre a ese corazón derecho? ¿Quién va a sufrir? Ajá, el lado derecho. Y por consiguiente, ¿quién más cree que sufra? ¿Quién sale del lado derecho? La arteria pulmonar. Por lo tanto, ¿quién sufriría también? La arteria pulmonar, porque va a manejar más presiones, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son las presiones normales de la arteria pulmonar, Aurelia? No digan que no me lo he enseñado, porque yo lo he enseñado. 8, muy bien, de 8 a 12, ¿no? De 8 a 12. ¿Y de la arteria aorta? 80, 120. Muy bien, de 80 a 120, ya. Está diciendo. Manifestaciones clínicas del CIA. El signo característico, ¿sí? Es el segundo ruido cardíaco que se encuentra ampliamente desdoblado y fijo. Se adjunta un soplo sistólico de eyección localizado en foco pulmonar. Acá les quiero decir algo, ¿sí? Chicos, hasta para los mismos cardiólogos es difícil diferenciar los soplos. Entonces no se vuelvan locos o no se sientan mal cuando digan, pucha, se me escapó este soplo, este no lo escuché, yo dije sistólico y es un soplo diastólico. No se vuelvan locos por eso, ¿sí? Lo más importante, más que reconocer en dónde está el soplo, o si es pansistólico, etcétera, es reconocer la enfermedad por la clínica, ¿cierto? ¿Qué características tiene? ¿Ya? Muy bien. En este caso, obviamente para la teoría, sí, tienen que saber, ¿no? Soplo, proto, meso, diastólico. ¿Qué significa? Ah, ya, muy bien, va bien. Al inicio. Hasta la mitad. Es al comienzo. Hasta la mitad de la diástole. Claro, al Es al comienzo de la inicio. mitad del diástole. Al inicio de la mitad de la diástole, ¿no? Proto, meso, diástole. Muy bien. Hay intolerancia al ejercicio por obvias razones. Y mira, hipertensión pulmonar irreversible. Claro, les acabo de mencionar que el lado derecho está acostumbrado a recibir poca presión. Imagínate que viene más sangre.
recibe más presión, Sí. ¿cierto? Y al recibir más presión, ¿por dónde sale del lado derecho del corazón? Por la arteria La arteria pulmonar. Y esa arteria pulmonar va a tener mayor flujo, ¿cierto? Ya no el mismo de siempre, sino mayor flujo. Y por lo tanto va a tener una mayor presión, ¿no? Ok. Radiografía de tórax, cardiomegalia, perdón, con aumento de las cavidades derechas, ¿no? Cardiomegalia con aumento. Teóricamente debería aumentar la aurícula y el ventrículo derecho, que se lo mencioné. A diferencia del C y B, que debería estar aumentado más el lado izquierdo, ¿no? Y sí, miren, miren, miren el lado izquierdo del corazón. es en una serie Exactamente, y un CIA que le dije, el lado de derecho, ¿no? Que es menos notorio, ¿no? Es menos notorio. Muy bien. Ductus, De nuevo. ¿perdón? ¿Podría explicarlo de nuevo? Sí, claro. ¿Cómo no, Aurelia? Por favor. Un honor volverte a explicar. Habíamos dicho que en la... Yo soy así muy bromista. Habíamos dicho que en el CIB, ¿sí? Quien más sufría era el lado izquierdo del corazón, porque la comunicación es interventricular. Interventricular, ¿cierto? Ya no va a venir sangre de las aurículas. Eso está normal, ¿cierto? Ya. Quien está mal son los ventrículos. Por lo tanto, la comunicación va a ser de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, si tú ves a un C y B, que es la comunicación interventricular, el pulmón izquierdo va a recibir más sangre del lado derecho, se va a mezclar. Cuando se mezcla esa sangre, el pulmón izquierdo, que ya está acostumbrado a manejar presiones altas, le estás dando todavía más sangre, ¿sí? Más sangre de lo normal. Ese corazón se va a hipertrofiar en primera instancia y luego se va a dilatar. Normalmente el corazón primero se hipertrofia y luego se dilata. No es lo mismo hipertrofia que dilatación, ¿cierto? En hipertrofia todavía conservas tu musculatura. En la dilatación ya te dilatas, todo flácido, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué es peor? ¿Que se hipertrofie o que se dilate? Que se dilate, ¿no? Que se dilate. Entonces, si se dilata tu corazón izquierdo, en una radiografía tú lo vas a ver así, porque esta es una radiografía de tórax, y este es el lado derecho del corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, y este es el lado izquierdo del corazón, ¿sí? Ventrículo izquierdo, perdón, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces la cavidad izquierda, o sea, el ventrículo izquierdo va a estar más grande. Si ya de por sí es más grande normalmente que el ventrículo derecho, va a estar más grande todavía, ¿sí? Lo contrario pasa en el CI, en el CIA. ¿Qué es lo que pasa en el CIA, te dije? En el CIA ya la comunicación no está abajo. ¿Dónde está? Arriba, en las aurículas, ¿cierto? ¿Qué pasa si se mezcla la sangre entre las aurículas? ¿A dónde va a pasar después? Hacia los... La sangre de las aurículas normalmente ¿a dónde pasa? Hacia los ventrículos. Eso es lo normal, ¿cierto? Pero recuerda que ese pulmón derecho ya no solamente tiene la sangre que normalmente tenía, tiene sangre que se va a mezclar con la del lado. No. Tenemos la aurícula derecha, ¿cierto? Y tenemos una comunicación, que es la comunicación interauricular. ¿Qué significa interauricular? Que las aurículas se van a comunicar, ¿cierto? Entonces, esa sangre que está en la aurícula izquierda se va a comunicar con la sangre que está en la aurícula derecha. Si acá tenía 30 mililitros en la aurícula derecha, ya no va a tener 30, va a tener más porque está pasando la sangre. Va a tener 40, 50, 60, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esa aurícula, ¿qué crees que va a hacer? Va a empezar a agrandarse un poquito más. Y esa sangre, ¿hacia dónde pasaba? Hacia el ventrículo derecho. Normalmente es así, ¿cierto? Ya. Pasa al ventrículo derecho, pero ya no va a pasar los 30 que pasaba. Va a pasar esos 50, 60 que sigue. No. Entonces, ese ventrículo también va a crecer. Por lo tanto, quien va a sufrir más o quien se va a agrandar más va a ser el corazón derecho. A diferencia del CIB, que era izquierdo, ¿no? Entonces, acá, yo sé que quizás todavía no saben leer bien una radiografía, pero aquí están aumentadas el lado derecho del corazón, ¿ya? A diferencia del CIB, que mira, una cosa, un balón parece, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentó el lado izquierdo del corazón. ¿Un poquito mejor? Sí, muy bien. ¿Entendiste bien?
Muy bien. Ductus arterioso persistente. Ajá. ¿Qué significa ese ductus arterioso persistente? ¿Qué significa? Ese ductus está normalmente cuando estamos dentro de la mamá, pero se cierra. ¿Qué comunica el conducto arterioso? Porque hasta aquí está bien. Hasta aquí el nombre es normal. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos tenido nuestro conducto arterioso o ductus arterioso. Yo se lo he explicado alguna vez, ¿no? ¿Qué conecta el ductus arterioso? Miren la imagen. ¿Qué conecta? Y la aorta con la... La aorta con la pulmonar, ¿cierto? Esta es la arteria pulmonar y este es el ducto arterioso y esta es la aorta. Entonces, nosotros cuando estamos dentro de la barriguita de la mamá, tenemos este ductus arterioso. Es normal que cuando ya vamos a nacer, se cierra. Entonces ya no hay comunicación entre la pulmonar y la aorta. ¿Para qué es eso? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en la barriguita de la mamá, quien nos da la sangre, no somos, o sea, el bebito no funciona, viene la sangre ¿de quién? De la mamá, por medio de la placenta, ¿cierto? Entonces aquí no hay problema que haya comunicación. Puede haber acá sangre venosa, sangre arterial, no importa. Exactamente. En cambio, cuando ya uno nace, por eso digo que nosotros, nuestro cuerpo es sabio, cuando ya nacemos, ya no dependemos de la placenta. ¿Sí? Entonces esto sí o sí se tiene que cerrar, porque si no hay una... Se combina la sangre oxigenada con poco oxigenada. Entonces, este ductus, ¿sabe lo que es el ductus entonces? ¿No? Este ductus, cuando nacemos no se cierra, y cuando no se cierra se llama ductus arterioso persistente. ¿Por qué? Porque persiste. Y tú debes de saber. Porque yo sé que sabes. ¿Qué pasaría si a este paciente yo le doy un AINE? O perdón, a una gestante le doy un AINE. A una gestante. Claro, se cierra. Se cierra. Pero se cierra antes de tiempo. ¿Cierto? Si tú estás gestando, supongamos, y tomas AINES en el embarazo, esto se puede cerrar y eso yo no quiero que se cierre todavía, cuando está dentro de la pancita. Bueno, el AINE, tú sabes que puede ser COX-1 o COX-2. No sé si he llevado, ya acá me he llevado. Ya. Entonces, cuando tienes AINES COX-1 y COX-2, esos receptores actúan, en este caso, ¿sobre quién? Sobre el endotelio de esta arteria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sí, se cierra. ¿No? Se cierra. Exactamente, prohibido tomar AINES. Hay una probabilidad de que esto se cierre. Pero los AINES no selectivos que actúan en la COX-2, ¿tienen este efecto acá? No, ¿verdad? No, solamente los que actúan. Los que son no selectivos. Así es, los que no son selectivos, ¿no? Entonces hay que saber, por eso les digo, si yo por ejemplo cuando era médico general, si me dio una gestante, no le daba ni AINES, ni antibiótico, y el único antibiótico que pueden dar es la Amoxi, nada más, ¿no? Amoxiclavo. Entonces no se hagan problemas con las gestantes, ¿no? Si está resfriada, paracetamol, por ahí máximo, ¿no? Ni antihistamínicos, ¿no? Y si ella tiene otra cosa más complicada, deriven al especialista. Porque, por ejemplo, en mi caso, que vienen las pacientes con tos, ni siquiera puedo utilizar un antitussígeno, porque también es teratogénico. No puedo utilizar algún expectorante, porque también son teratogénicos. Entonces, ¿qué le digo? Toma bastante agua, porque el líquido también ayuda a purificar las flemas, ¿no? Muy bien, el ductus arterioso deriva de la porción dorsal del sexto arco aórtico y conecta el tronco de la arteria pulmonar con la aorta descendente, o sea, conecta pulmonar con aorta. Conversión del ductus en el ligamento arterioso a las 8 semanas. En el 90% de los niños, ¿qué es lo que pasa? Nacen ya con ese conducto arterioso seco, ¿ya? Se convierte en un ligamento seco, se cierra, ¿sí? Es lo que debería pasar. Por eso dicen, el 90% de los niños nacidos a término nacen con eso. ¿Qué pasaría en un prematuro? Claro, todavía lo tendría, pues, ¿no? Todavía lo tendría.
Representa el 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas. Está asociado a quién? A la rubiola durante el primer trimestre de embarazo y al consumo de anfetaminas, anticonvulsivantes. La fenitoína es un anticonvulsivante y al Alcohol. Muy bien, clasificación según su diámetro, pequeño, moderado y grande, ¿no? Entonces, miren, la persistencia del conducto arterioso, esto debería estar cerrado, debería estar un ligamento nada más, ¿no? Un ligamento, pero aquí ha persistido, ¿no? Ha persistido por estas causas. Y otra causa, como dijo su compañera, es la prematurez, ¿no? La prematurez. Es como cuando, ¿se acuerdan cuando vimos síndrome de membrana hialina? ¿Sí? ¿Nacían con qué? Sin, escaso o sin nada de surfactante, ¿no? Ya, algo similar es acá. Las manifestaciones clínicas, generalmente estos niños son asintomáticos, pero dependiendo del grado, por eso acá está el grado, perdón, puede aparecer disnea de esfuerzo, bronquitis frecuente, retardo del crecimiento y desarrollo, cursos periféricos saltones, soplo sistólico o maquinaria de Gibson, que es un soplo, por eso se llama en maquinaria de Gibson. Los signos, chicos, como cualquier cardiopatía, puede aparecer taquimia, tiraje, ¿no? Hipodesarrollo ponderal, cardiomegalia, ¿sí? Y dice acá, tras la disminución de la resistencia vascular pulmonar, produce un cortocircuito arteriovenoso, o sea, se puede acompañar aparte de dilatación de la aurícula izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo. Y en el peor de los casos, si es que no lo tratas a tiempo, puede producir un edema pulmonar e insuficiencia cardíaca. Pero como dijimos al inicio, ya hay tratamiento, ¿cierto? Ya hay tratamiento. Muy bien, pasamos a la siguiente cardiopatía congénita, que es la tetralogía de Fallot. Le vuelvo a preguntar a Aurelio. CIB. CIB, ya me respondió. Ya, CIB. ¿Qué es el CIB? Comunicación interventricular. Ya, ¿y por qué lo mencionaste en la tetralogía? ¿Pertenece a la tetralogía? En este caso se derivaba. ¿Qué es tetralogía? Sí, pertenece. Sí, ya, pertenece, muy bien, pertenece. ¿Tú qué dices? A la tetralogía. Interventricular, menciona Aurelio. Pertenece. Muy bien. ¿Y a la petalogía también pertenece? También. Claro. ¿Cuál no pertenece? Ahí nomás. ¿Cuál no pertenece entonces a la tetralogía de Fallot? La comunicación interauricular. Muy bien, el CIA, ¿te acuerdas? El CIA es el que no pertenece a la tetralogía, pertenece a la pentalogía de Fallot. Piero, dime las características de la tetralogía de Fallot. ¿Cuáles eran? Estenosis ¿Qué? pulmonar, Pulmonar, cabalgamiento aórtico, cabalgamiento de la aorta, ventrículo derecho, Diana. Lorele. No, pero yo no sé. Lorele, una al menos. Dime una. Quiero escuchar tu voz el día de hoy. Me dijeron comunicación interventricular, me dijeron estenosis pulmonar. ¿Qué más? ¿Cabalgamiento de quién? De la aorta. De la aorta, ahí te escuché su voz. ¿Qué más? Hipertrofia del ventrículo. derecho. Es la malformación cardíaca congénita cianosante más frecuente, ¿cierto? Pero mira, ojo, ¿ah? ¿Cuál era la patología o la cardiopatía más común en general? El de CIB. Pero dentro de las cianosantes, ¿cuál es la más común? Es ¿ya? Muy bien. Representa el 3.5 de la cardiopatía, se caracteriza por 4 defectos. Comunicación interventricular subaórtica grande, y aquí ya estamos un poquito más específicos, ¿ah? Mire, ya CIB, no, ahora es comunicación interventricular subaórtica grande, estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando se asocia a la comunicación interauricular, se le llama pentalogía de Fallot. ¿Sí, Diana? Muy bien. Corazón normal y corazón con tetralogía de Fallot, ¿no? Miren todas las comunicaciones que hay. Comunicación interventricular,
¿Qué más hay? Cabalgamiento aórtico. ¿Qué más hay? Estenosis pulmonar. La arteria pulmonar está estenosada, ¿cierto? Y si yo le quiero agregar la pentalogía, sería un CIA. Manifestaciones clínicas. Lo mismo, chicos. Y miren, aquí aparece esto que les dije. ¿Cómo se llamaba esto? Acroparquía, o también llamado dedos en palillo del amor. Y el otro era Vidrio, el luna de del reloj. el otro, Te dije que lo buscaras. Yo tengo que buscarlo no por las puras, no que lo anote. Hipocratismo Hipocratismo digital. Muy bien. La fuerza de la edad. Muy bien. Entonces, los síntomas, igual, pues el doctor puede encontrar un soplo cardíaco, hay hipocratismo digital y lo más característico es que tiene cianosis, ¿no? Tiene cianosis. Igual, ¿no? Hay bajo peso ponderal, etcétera. Eso ya lo conoce. Y acá tiene la famosa radiografía en Zapatos suecos. el zapato sueco, ¿no? Corazón en bota, le digo. Yo la verdad, exactamente, yo no le veo ninguna bota por ningún lado, pero como les dije a mis alumnos de morfología, antes los médicos, ¿no? Los científicos, ¿no? Los eruditos, se imaginaban tanto que veían algo, pues, ¿no? Y acá le pusieron radiografía con el corazón en bota o zapato sueco, ¿no? Muy bien. Transposición de las grandes arterias o transposición de los grandes vasos. Consiste en un error en la conexión entre los ventrículos y sus respectivas arterias. El ventrículo derecho se conecta con la aorta, que no es lo correcto, y la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo con la arteria pulmonar, que no es lo correcto. ¿Cierto? Muy bien. Esto es incompatible, muchachos. Es incompatible con la vida. ¿Ya? Imagínate que en vez de que el derecho salga la pulmonar, sale la otra. O sea que va a salir sangre desoxigenada o poco oxigenada a todo nuestro cuerpo. Imagínate. Eso es por eso que se le dice que es incompatible con la vida. Pero acá les voy a mencionar algo importante. ¿Ya? Esto es incompatible con la vida por lo que es necesario al menos un circuito bidireccional que puede ser el conducto arterioso permeable, o sea, el conducto arterioso persistente, el foramen vulvar permeable, una comunicación interauricular o interventricular. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes transposición de los grandes vasos, deberías tener un CIA, deberías tener un CIB, o deberías tener una persistencia del conducto arterioso para que puedas vivir. Una más. O sea que tienes que tener otra cardiopatía congénita para que puedas vivir. O sea, tienes que tener dos enfermedades para poder vivir. Porque si solo tienes una, incompatible con. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es la vida, Diego Armando? Sin tratamiento, la mayoría muere antes del año de edad. Sin embargo, actualmente con la cirugía ha disminuido tremendamente. Es más frecuente en hijos de madres diabéticas, en madres con alto consumo de alcohol o en madres desnutridas, ¿no? Y como mencionaba por ahí su compañera, la ingesta de ácido fólico por las madres se ha asociado con una modesta reducción, ¿no? Así que, si es que salen embarazadas, tomen su ácido fólico. ¿Sí? Taquicardia, taquimia, el soplo en galope, ¿se acuerdan? Hepatomegalia, ¿qué es la anasarca, chicos? ¿Saben? Solo por molestarlos. ¿Qué? La anasarca. La anasarca es el edema generalizado. O sea, tienes que tener líquido, retener líquido por todos lados, en la cavidad abdominal, en los pulmones, en tu piel, en la cavidad orbitaria, por todos lados te pones así todo edematoso. Y acá hay otro signo en la radiografía. ¿Cómo se llama el signo? Signo de corazón de huevo. ¿Ya? El signo es un huevito, mira. Bueno, que sí. Al igual pues que en la bota sueca, acá hay un corazón de huevo. Ahora, miren, la anomalía de Einstein, ¿se acuerdan que lo mencioné al inicio? Dije que no nos íbamos ya. Es un defecto anatómico caracterizado por el adosamiento de los velos valvulares tricuspidios. Estamos hablando de la válvula tricúspide, posterior y septal al endocardio ventricular derecho, además de una valva anterior generalmente alargada y parcialmente fenestrada.
Lo que condiciona al final, ¿qué cosa? El desplazamiento del orificio valvular hacia la porción apical, o sea, hacia arriba del ventrículo derecho, dando por resultado una atrialización de dicho ventrículo, ¿no? ¿Qué significa atrialización? Significa que la válvula baja más. significa que tu ventrículo derecho se va a parecer a tu aurícula y tu aurícula al ventrículo. Miren, tremendo auriculazo. Entonces sería una aurícula, miren. Lo normal debe ser así, ¿cierto? Pero miren, tremenda aurícula. Y el ventrículo parece aurícula. Por eso se llama atrialización de dicho ventrículo. El ventrículo más parece un atrio, o sea, una aurícula, que un ventrículo. Miren, tremenda aurícula. Miren, tremenda aurícula. ¿Ya? No se van a olvidar entonces de la anomalía de M. ¿Ya? Esta anomalía se representa en aproximadamente 1 por cada 80.000 nacimientos vivos. O sea, es muy raro. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuáles son los síntomas? Cianosis, no fatiga, disnea. Los síntomas son muy similares en cada uno. Y miren estos deditos. Miren estos deditos. Sí, ahí tienen una diapositiva, pues, ¿no? Miren estos deditos. Es la cianosis. Esa es la cianosis, ¿no? Esa es la cianosis. No tiene hipocratismo digital, pero sí tiene cianosis. Acá mencionan que tiene acropaquía. Yo no veo la acropaquía acá, la verdad, ¿no? Pero sí veo la cianosis, ¿no? La acropaquía la vimos en la anterior imagen que se veía más bonita, ¿no? Dime. Acropaquía. La acropaquía es antes, o sea, se desarrolla antes de la cianosis, o sea, si esta coloración podría desarrollarse la acropaquía. Pregunta preguntona. Dependiendo, porque mira, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la tetralogía de Fallot, ya los bebitos siempre son azulitos, ¿no? Y poco a poco recién se va generando el hipocratismo. El hipocratismo se genera con el tiempo, con los años de insuficiencia respiratoria, Aurelia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería primero? En esa enfermedad, primero sería la cianosis y después recién. Igual que acá, mira, y acá te lo responden, ¿no? Acá tiene cianosis, pero no tiene hipocratismo. Ahora, si tú me preguntas si todos hacen hipocratismo, es una gran pregunta, porque hasta ahorita no se sabe cuál es la fisiopatología del hipocratismo. Doctor, pero me acaba de mencionar que el hipocratismo digital, la copraquía o los grados de palidez de amor es por insuficiencia respiratoria, ¿no? Por falta de aire. Sí, pero eso es algo que lo sabemos, pero la fisiopatología de por qué ocurre todavía hasta ahora no está demostrada. No está demostrada. Y permítame una consulta. Sí, claro, Es por sobre favor. Lo que es sobre el signo de corazón de huevo. En este caso, estoy viendo la radiografía y se parece bastante que es la radiografía de corazón en bota. No, el corazón. Incluso se parece también. No, el corazón en bota es más grande, ¿no? Es más grande, claro, el corazón en bota es más grande. Ahí también se parece. También. De parecerse se parece, pero son signos radiográficos, ¿no? Por eso les dije al inicio, yo no veo al menos el corazón en bota, ahí siempre lo dice, corazón en bota, zapatos sueltos, no lo veo, pero sí por las dilataciones, ¿no? Ya siendo más acuciosos. Entonces, chicos, solo a manera de repaso, porque ya creo que se terminó, ¿no? Cardiopatías congénitas, ¿qué tiene? Cianosis, soplos, alteraciones en la respiración, ya saben, disnea, taquipnea, ¿no? Hay retraso pondoestatural, ¿no? Retardo en el crecimiento, ¿cierto? Sudoración excesiva. Factores genéticos, ya hemos visto las anomalías cromosómicas, los síndromes genéticos, las mutaciones, medicamentos teratogénicos o algunas sustancias teratogénicas como el alcohol, anticonvulsivantes, litio, mencionamos acá la fenitoína también, radiación ionizante, infecciones, mencionamos a quién, a la rubiola, que es producida por un virus, citomegalovirus. ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué te he enseñado eso? Si no existe el 2. Toxoplasma, ¿el toxoplasma qué es? Es un parásito, y no para te voy a hacer llevar otra vez al mecanismo. No, aquí terminamos. Diabetes pregestacional y gestacional, lupus eritematoso sistémico, fenilcetonuria. El lupus es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Deficiencia de folato, que es la deficiencia de vitamina B12. Edad materna avanzada, o sea, tener pues una edad una mamá a los 40 años, chicos, no se paga.
Historia familiar, siempre mencionar antecedentes, ¿no? Antecedentes de familiares que hayan tenido alguna cardiopatía. ¿Qué más? Lo mismo, ¿no? Síntomas específicos, ya, ¿no? Síncope, ¿qué es el síncope? Es pérdida de la conciencia, ¿no? De la conciencia. Muy bien. Examen físico, evaluar el estado nutricional del paciente, ¿sí? La auscultación, bueno, yo no les pido que van a ser cardiólogos, ¿no? Pero pueden reconocer por ahí, solamente si tienen soplo, es suficiente. Ya si es histórico, panhistórico, diastólico, no se preocupen, ¿no? Ver el tamaño del hígado, recuerden que estas enfermedades, tanto de insuficiencia cardíaca, están relacionadas con hepatomegalia, ¿no? Muy bien, chicos, sean felices.